Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traemos estas dos hermosas figuras de Indiana Jones. La verdad es que estas figuras me hicieron mucha ilusión tenerlas, por eso las compré, ya que es una película muy preciada para mí, ya que yo la veía desde niño, entonces por eso traen mucho de esos recuerdos de infancia. Así que bueno, las vi, las quise comprar y las traje. Así de simple, no me calenté mucho la cabeza. Y ya que estamos a la espera de otras figuras, es preferible tener algo en el canal a no tener nada. Así que bueno, no me voy a alargar más con la intro para que vayamos directamente a la figura y no queden videos muy largos. Así que bueno, vayamos al video. Bueno, como les dije en un inicio, estas son las dos figuras que encontré en una tienda que se llama JB Hi-Fi. La verdad es que las figuras me costaron $39.9 cada una, o sea $40 australianos. Son un poco más baratas que las figuras de Marvel Legends, ya que las figuras de Marvel Legends están por lo bajo en $45 y estas estuvieron a menos de 40. La verdad no me voy a explayar mucho, ya que son cajas de cartón, simplemente voy a ir una por una para que la podamos ver y veamos la articulación y todo ese tipo de cosas. Bueno, primero voy a ir por la figura de Marion, que por un costado podemos ver a la actriz, que debe ser una imagen de la película, no estoy muy seguro, o a lo mejor la rediseñaron en estilo 2D, porque está como media ilustración, pero esos son partes de la edición en la caja. Por un costado podemos ver todas las figuras que hay que tener para poder armar el arca, que vendría siendo el Build-A-Figure, la pieza buff o la figura buff, que en este caso es un artefacto. Si dejan los suficientes likes, voy a ir por el resto de las tres figuras que me faltan y las voy a traer en el canal para que podamos armar esa arca, a ver qué tal se ve. Por este otro costado, una imagen del personaje, o dos imágenes, uno de la cara y el otro con el sartén que iba dando sartenazo. Y por la parte de atrás, la figura con sus accesorios, cuánto mide. Esto está muy... No sé, este empaque sí me parece mucho más lindo que los empaques de Marvel Legends. Se ve que tiene más cariño, tiene más diseño, da más... Es más relacionado a Indiana Jones, así como con los colores y todo eso, así que me gusta. Me parece que este sí es un buen diseño de empaque. Así que bueno, voy a pasar a abrir la figura para que la podamos ver más de cerca. Bueno, así es como viene la figura. La verdad es que se ve mucho mejor porque uno que trae la instrucción así estirada, entonces no ocupa tanto espacio. Bueno, nunca han ocupado tanto espacio, pero nadie lee esto y está bien. Aquí dentro del cartón se ve impreso que trae cómo armar el artefacto buff, que eso está muy bueno. Y la figura viene por este costado, que está aquí. Ya vamos a ver cómo se ve. Y por este lado tendríamos los accesorios de la figura con la parte del artefacto. Eso está muy bueno. Me parece un muy buen detalle el cartón en sí, se ve muy bien. Ahora, aquí podemos ver los accesorios que trae, que son las partes del artefacto. El mono, que está muy lindo. Y el sartén, que la verdad se ve muy plasticucho, pero está bien. Algo que quiero comentarles antes de seguir es que se nota mucho el detalle del papel. Ahí dice South America, como, no sé, relacionado a Indiana Jones. Esto es un detalle muy lindo, ya que estos papeles normalmente no los vemos, el típico papel blanco normal. Se nota que diseñaron esto especialmente para estas figuras. Bueno, y aquí tenemos a la figura de Marion. Se ve muy buena la figura, se ve muy bien. Me gusta bastante. Me llama mucho la atención, se ve muy bien. Nada más que decir en relación a eso, tiene muy lindos colores. No sé si la cara es tan parecida a la actriz, pero no podemos pedir mucho tampoco. Son figuras que no creo que tengan un escaneo 3D o algo por el estilo. Lo más probable es que hayan diseñado y hayan modelado los rostros, pero está bien la figura en sí. Así que bueno, pasemos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, con un poco de inconveniente, pero lo puede hacer. Gira el cuello por separado de la cabeza, que eso es muy bueno, le da mucha articulación. Y el pelo no está muy, como digamos, duro, entonces le permite articular, que eso es muy bueno. En los hombros gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, eso es lo máximo que puede articular. No trae articulación de bíceps. En el codo trae esta típica articulación
Uf, viene muy dura. No hagan eso en casa, es preferible calentar la figura con agua o algo por el estilo, porque se puede quebrar. Yo lo hice así solamente por efecto del video. Y trae esta articulación que es solamente un punto, pero es como un doble punto mentiroso que le digo, porque puede girar sobre su base. No puede girar mucho por la forma de la manga, pero la deja articular igual de cierta manera. Es mejor no hacerlo porque si no vas a empezar a dañar la pintura de la figura. En cuanto a la muñeca, trae la articulación en 360 grados y articulación hacia arriba y hacia abajo o hacia los costados, que es para poder ponerla haciendo alguna cosa con el sartén, yo creo. Pero la otra mano trae la articulación tradicional, que no es como esta. Así que bueno, en cierta forma está bien. Trae articulación de pecho, pero articulación de bola, o sea, puede girar así y girar en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación de pierna, esto es lo máximo que puede subir, que está bastante bien. Articulación de muslo, gira en 360 grados. Y también trae en la rodilla esta articulación, que es la articulación mentirosa que le acabo de decir, y que puede girar sobre su base. Entonces, está bien para una figura de este estilo. Y como punto final, la articulación del pie, que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Aquí hay algo que no me gustó tanto porque se nota que los pies y las piernas vienen en este color rojo. Las articulaciones se nota que tienen el color rojo y que pintaron el color piel, entonces no se ve tan bien, pero eso es un detalle. Entonces por este costado también se logra notar que no está bien pintado. Ah, no, esta parte del costado debiese verse así porque es la parte de la continuación del zapato, pero aún así en la articulación por la parte frontal se logra notar que no está bien pintado el color piel. Nada que podamos hacer contra eso, así que voy a pasar a ponerle el único accesorio que trae, a ver qué tal se ve en la pose que se los voy a dejar. 2000 años más tarde. Bueno, ya tenemos un par de detalles que logré tratando de ponerlo en su pose. Le puse el sartén y el mono ya que son los únicos accesorios que trae. No trae mano intercambiable ni nada por el estilo. Pero la cabeza del mono y la cola sí se mueven. Lo que sí hay un problema grave con esta figura es que el mono no tiene ningún agarre o algo por el estilo específico. Entonces literalmente va equilibrado. Hay que tratar de buscarle que el brazo tenga un ángulo en específico para que el mono no se vaya a caer. Y el segundo punto es que el sartén no es lo bastante ancho para la mano o la mano no está lo bastante cerrada, así que lo más probable es que yo le haga un tratamiento de calor para que quede un poco más cerrada. Y debido a eso, el sartén se resbala un poco si es que no queda en una posición donde lo queda agarrando la mano, entonces se termina cayendo. Pero es algo simplemente hacerle este tratamiento de calor a la mano para poder cerrarla más. O poner el sartén en un ángulo donde descanse sobre él, sobre la mano y así no se resbale por la mano del personaje. No voy a ponerle nota porque yo jamás le pongo nota a la figura, pero la verdad es que la figura está bien. No cumple al 100% lo que estaba esperando, pero me gusta para mi colección, ya que es una película que me trae recuerdos de mi infancia, ya que es una película que le tengo mucho cariño, entonces vale la pena. Así que bueno, pasemos a la siguiente figura. Bueno, y ya yendo al plato fuerte del video, que todos venimos a ver Indiana Jones. Por el costado podemos ver un par de imágenes de la película. Por este costado la parte que trae de la arca. Y por la parte de atrás todos los accesorios que trae, que de verdad este yo creo que es uno de los que trae más accesorios por el momento, ya que la figura anterior solamente traía el mono y el sartén. Este trae un par de manos intercambiables, el látigo enredado y suelto, una pistola, que no me acuerdo cómo se llama, que es como un... ¿Cuál era el nombre de esa cosa? Se me olvidó. Y la bolsita. Entonces la verdad es que este trae mucho más accesorios que el otro. Así que voy a pasar a sacarlo para que lo podamos ver más de cerca. Bueno, este viene prácticamente de la misma forma, pero trae las instrucciones por la parte trasera. Aquí está la figura de Indiana Jones y los accesorios que hay que apretar ahí, eso, para poder sacarlos o simplemente romper eso, pero es que yo no rompo estas cosas. Bueno, y en cuanto a los accesorios, aquí venimos teniendo los dos látigos, el que trae suelto y el que viene ya enrollado. Aquí pueden ver los distintos tipos de manos intercambiables que trae, que son estas, que estas se supone que deben ser para el látigo, con forma de puños y una mano estirada, ya que lo más probable es que el personaje traiga la mano estirada y la otra para ponerle el revólver, entonces por eso aquí solamente trae esta. La parte de la pieza buff, que vendría siendo esta parte del arca. Y la pistola, que vendría siendo esta. Y el tótem, o no me acuerdo cómo se llama, artefacto, ya perdí el nombre,
que está bastante bien al final de todo. Así que bueno, pasemos a la figura. Bueno, como les dije, aquí ya trae esto puesto. No sé por qué trae este accesorio puesto si lo muestran como por separado, que es que esto como morral o bolsa que trae, que es muy característico en esta película. Trae la estuchera, que esto se puede abrir para poder poner la pistola ahí, que es lo que voy a pasar a hacer ahora. Lo voy a poner ahí para que lo puedan ver. Uy, cuesta un poco. Ahí sí. Y se cierra y se le pone esto. También cuesta un poco. Que son cosas muy chicas. Yo tengo los dedos como muy torpe para este tipo de cosas. Entonces no quiero estropearlo ni nada por el estilo. Al fin lo pude poner. Y se ve de esa manera la pistola ahí, en la estuchera. Trae este otro que yo creo que debe ser para el látigo recogido. Entonces se pone ahí. Uy, aquí nos vamos a demorar de nuevo 40 minutos tardando en poner eso ahí. Una eternidad más tarde. Bueno, no sé si esto viene roto o mal diseñado, pero no es imposible. O sea, he tratado mucho rato poniendo eso ahí y no encaja, pero no se sostiene porque, no sé, no está tan bien hecho como este otro. O puede que se le haya cortado en producción eso. Voy a tratar de buscar en internet a ver qué encuentro, porque no pude poner eso ahí, a no ser que no sea para eso, pero estoy casi seguro que es para eso. Como les dije, traía la mano con el gatillo en esta, por eso trae la otra mano suelta. Y ya, así que bueno, voy a pasar a ver las articulaciones para seguir con el video. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente, articulación hacia arriba y hacia abajo. También trae articulación de cuello, eso está muy bueno. Lo que sí, yo pensé que el sombrero se le iba a salir, pero no se le sale, viene pegado a la cabeza, así que es un punto en contra. Podrían haberle puesto el sombrero removible o haberle cambiado la cabeza, pero bueno, no podemos pedir tanto tampoco. En el brazo gira en 360 grados sin ningún inconveniente, articulación hacia arriba y hacia abajo. Exactamente el mismo tipo de articulación en el codo. Yo creo que Hasbro hace este tipo de articulación en las figuras que no están muy seguros si es que las van a vender o no. Porque la verdad también hay figuras de Star Wars que vienen con este tipo de articulación que a mí no me gusta. Y gira sobre su base, aparte de eso. Y la mano gira en 360 grados. No tiene articulación hacia ningún lado porque al sacarla viene de esta manera la unión. No sé por qué. Entonces esto no le da articulación. O no le da mucha. Le da muy poca. En el pecho tiene esta articulación de bola, donde puede girar en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia abajo y hacia arriba, muy poquita articulación. Algo le pasa a mi figura con la pierna izquierda, voy a tener que revisarla porque viene como un poco pegada o algo por el estilo, no gira apropiadamente y no quiero romperla aquí en cámara, entonces voy a tener que hacerle un tratamiento de calor, por eso la pierna está como un poco hacia adelante. Voy a ver si lo puedo arreglar para las poses o si no la voy a arreglar después de las poses. Pero la otra pierna, esto es lo máximo que puede articular hacia arriba, gira en 360 grados sin ningún inconveniente. El mismo punto de articulación de rodilla, que está muy bien, y gira sobre su base. Y la articulación del pie, que no creo que gire en 360 grados porque el borde del pantalón no lo deja, pero trae articulación hacia arriba y hacia abajo, muy poquita. Siento que viene como muy dura la figura, no sé si será por alguna pintura o algo, voy a ver ahora. A ver qué puedo hacer con eso. Yo creo que le voy a echar un poco de aceite. A ver si le puedo soltar eso porque siento que viene como pegado. Ya vuelvo. Bueno, después de todo, al fin le pude soltar esto. Sí, esta es la importancia del por qué hay que hacerle los tratamientos a calor que tienen un nombre muy específico, aunque suena bonito. Pero la verdad simplemente es calentar agua en un hervidor o en un termo. Luego mezclarlo con agua helada para que quede tibio caliente pero que no hierva. Porque el agua muy caliente puede dañar algunos de estos materiales, pero que tenga como... sí, que esté entre caliente y tibio. Yo a la figura le puse, le metí solamente esta parte de la pierna, por eso tiene la piernera, por eso tiene esta parte tan arriba, para que no se sumergiera. Y resulta que la figura venía pegada esa parte. Esto es un error de fábrica, no sé si alcanzan a apreciar ahí por el costado, que se alcanza a ver algo ahí, debe ser algo de pintura o algo que quedó pegado, por eso
no se movía para ningún lado. Ahora sí articula bien, como debería ser. Así que bueno, les queda como experiencia para que no vayan a forzar nunca sus figuras y que el tratamiento de calor es lo mejor que se les puede hacer. Si no, ya toca empezar a buscar o pregunten amigos en comunidades. Hay mucha gente que ha hecho muchos otros tipos de cosas dependiendo de una figura en específico o en general. Entonces es mejor instruirse antes de hacer algo a tonta y a loca por la ansiedad. Yo me sumo porque por ansiedad he cometido muchos errores y por eso se los digo, es mejor esperar un poco. Así que bueno, le saqué la pistola de la pistolera y lo voy a pasar a poner en su primera pose, que va a ser con la pistola en la mano, para que después le cambiemos las manos y veamos las otras que trae. Bueno, en esta primera pose simplemente le puse el tótem en la mano y en la otra la pistola, ya que quería que se viera de esa manera, solamente por la foto, porque sentía que el tótem se adecuaba más a esa mano, así que quedaba bien así. Y la verdad la pistola le cabe muy bien en la mano, está muy bien hecho eso, o sea, no trae ningún inconveniente de ensamblaje, me pareció muy bueno. Pensaba hacerle intercambio manos de alguna figura Marvel Legends, pero por el sistema que trae no se puede usar ninguna mano de Marvel Legends, tiene que ser esta específica. Así que bueno, nada más que hacer con eso. Voy a pasar a ponerle una mano con el látigo y la otra con puño a ver qué tal se ve. Bueno, y en esta siguiente pose de mano le puse el látigo de esta manera, con la mano en forma de puño. La verdad es que se ve bastante bien. No sé si lo voy a dejar con este látigo o con el látigo recogido, que va a ser la siguiente pose, porque se ve muy bien. Pero yo no suelo posar a mi figura en poses de acción, entonces no estoy muy seguro si lo voy a dejar de esta pose, pero me gusta mucho. Bueno, en esta última pose hice lo imposible y le pude poner el lazo en el cinto. Entonces de verdad se ven ahí colgando como debería verse. Ya, me costó un montón, tuve que meterle algo por abajo para poder hacer que el poquito plástico que trae pasara hacia hasta el otro lado y se pudiese firmar, porque es muy pequeñita esa unión que tiene, entonces hay que forzarlo, pero con mucho cuidado para no cortarlo. Entonces le aconsejo que lo hagan con paciencia y no se vuelvan locos tratando de hacerlo. Yo creo que le voy a dejar el lazo ahí porque me gusta más verlo de esa manera. No sé qué voy a hacer con las otras manos. Y me acabo de dar cuenta que me pusieron una mano extra. Esta mano de lazo no debieron haber sido dos y solamente una. Por eso yo pensé que se podía poner en ambas manos, pero no, trae solamente una mano para el lazo. Así que bueno, tengo una mano más extra, por si acaso. Así que bueno, voy a pasar a la parte final del video a ver cómo se ven las figuras juntas. Bueno muchachos, ya en la parte final del video yo creo que esta figura la voy a dejar de esta manera en mi colección. De verdad me gustaron mucho. No sé por qué tenía la sensación que esperaba menos, que las figuras no iban a ser tan lindas. Bueno, no son tan iguales a los personajes, pero aún así son aceptables. Me gustó bastante. Tiene sus pequeños detalles, pero no les voy a pedir mucho. Estas figuras están bastante bien para mí. A lo mejor soy un poco crítico con Marvel Legends, pero estas figuras de Hasbro están mucho mejor. O ese es mi punto de vista, ya que no solemos tener este tipo de figuras tan seguidamente, a no ser que sean Star Wars o Marvel, pero el resto son cosas muy esporádicas. Entonces bueno, espero que les haya gustado el video. Dejen su like, comenten, compartan con sus amigos, sigan en nuestro Instagram, dejen su like, comenten si es que quieren, y ahí verán mucho más poses de las que van a ver en este video. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.